Bueno, ahora, las otras proteínas motoras, las dineínas, ¿sí? Estas se van a mover por los microtúbulos hacia el extremo menos, ¿sí? Acuérdense, están compuestas por una o dos cadenas o tres pesadas, que estas cadenas pesadas tienen el dominio motor, en donde tienen el sitio de unión, tienen el sitio catalítico y también el sitio de unión a los microtúbulos. El árbol de la familia de las dineínas tiene dos ramificaciones. O sea, está formado por dineínas citoplasmáticas y dineínas axonemales. Las dineínas citoplasmáticas en general están codificadas, y las dineínas citoplasmáticas a su vez se dividen en dineínas citoplasmáticas 1 y dineínas citoplasmáticas 2. La dineína citoplasmática 1 está codificada por un solo gen en casi todos los eucariotas, salvo en plantas y algunas algas. Van a transportar organelas y RNA maduro. Son importantes para el posicionamiento de centrosomas y el núcleo durante la migración celular y para la construcción del uso mitótico en meiosis y mitosis. Y la dineína citoplasmática 2 se encuentra solo en organismos eucarióticos que tienen cilias y se usan para transportar material desde la punta del cilio hasta la base, o sea, en un proceso llamado transporte intraflagelar. Son dineínas que están especializadas en movimientos rápidos y eficientes de los microtúbulos, que son los que van a hacer estos batidos de cilias y flagelos. Y las dineínas axonemales, también se llaman dineínas ciliares, incluyen monómeros, heterodímeros y heterotrímeros, con una, dos o tres cadenas pesadas que contienen motores y son altamente especializadas para los movimientos de deslizamiento rápido y eficientes de microtúbulos que impulsan también el latido de cilios y flagelos. Bueno, entonces, las quinesinas dijimos que realizan un transporte anterógrado, o sea, mueven rápidamente mitocondrias, vesículas, secretorias y componentes de la sinapsis hacia el extremo más. Las dineínas tienen un transporte retrógrado, mueven también mitocondrias y RNA mensajero, pero hacia el extremo menos. Y la célula puede regular la actividad de estas proteínas motoras y por lo tanto causar un cambio en la posición de sus organelas y en los movimientos de las células enteras, ¿sí? O sea, este movimiento o esta demanda de proteínas también está regulada. Bueno, vamos a ver otro videito, ¿cuál será? This experiment, a cell homogenate containing many different organelles is added to microtubules. Motor proteins are normally attached to the organelles. When ATP is added as a fuel for the motor proteins, some organelles bind microtubules and are moved along the tracks by their motors. Most kinesin motors move towards the plus end of microtubules. Dynein motors always move in the opposite direction. Both motors are used to transport organelles, and occasionally a single organelle, which must have both types of motor attached, can be seen to switch directions. The bidirectional traffic observed here is reminiscent of that in an intact cell. Bueno, ahí veían un microtúbulo y se veían las proteínas quinesinas que iban que transportaban organelas hacia el extremo más y dineínas hacia el extremo menos. Muy bonito, ¿no? Bueno, y por ejemplo, la organización de los microtúbulos es altamente importante en el establecimiento, digamos, de todas las células, pero en el caso de las neuronas es especialmente muy importante, ¿no? Porque ustedes saben que las neuronas son células especializadas que se encuentran en el cerebro y que tienen una zona, digamos, de dendritas que va a recibir la información
el impulso eléctrico que viene de otra neurona, y ese impulso, digamos, va a ir a través de todo el axón, y esa señal va a ser pasada a una neurona postsináptica, ¿sí? O una que está arriba abajo. Y, digamos, mantener toda esa estructura que es muy grande. Imagínense que, por ejemplo, para neuronas motoras que inervan los músculos de la pierna, por ejemplo, las neuronas motoras están en estas que le estoy hablando. Estoy pensando en las neuronas que están como en la base, digamos, de la cadera, ¿sí? Y que proyectan de la columna, están en la base de la columna vertebral y proyectan hacia el pie, o sea, y van por todo lo largo de la pierna. En este caso, digamos, los axones tienen que tener una distancia de más de 1 metro, ¿sí? Y para pasar la información. Y a través de ese axón viaja el impulso eléctrico, pero también tiene que viajar vesículas, membrana, no sé, todo lo que una célula necesite. O sea que la organización del citoesqueleto, en ese caso, es muy, muy importante. Y en las neuronas, bueno, los axones van a poseer todos los microtúbulos que van a estar orientados, van a estar ubicados así como en forma paralela, y todos van a tener el extremo positivo hacia los terminales axonales y el extremo negativo hacia el soma, ¿sí? Y fíjense que los microtúbulos se van como solapando, ¿sí? No es que hay un solo microtúbulo que sale se genera de acá del centrosoma y va hasta donde termine, a donde llegue la sinapsis, sino que se van solapando, ¿sí? Y mientras que la organización de las dendritas, los microtúbulos se van a alinear también en forma paralela, pero la polaridad es mezclada, o sea, hay microtúbulos que van tienen el extremo más hacia el extremo y hacia el extremo de afuera, digamos, de la dendrita, y el extremo negativo hacia el soma, pero también hay microtúbulos que tienen el extremo más apuntando hacia el soma y el negativo hacia afuera de la dendrita. O sea que eh, la polaridad en las dendritas de los microtúbulos está mezclada, mientras que en los axones es única, ¿sí? Siempre, todos los microtúbulos tienen la polaridad igual, con el extremo más hacia la sinapsis y el extremo menos en el soma. Y bueno, ¿cómo se arreglan los microtúbulos en los flagelos o cilias? Bueno, digamos, primero que las cilias y los flagelos son estructuras mótiles, ¿sí? Que van a estar formados tanto por microtúbulos y dineínas. Y en realidad estos son apéndices, las cilias y los flagelos son apéndices celulares parecidos a un pelo, que tienen un racimo de microtúbulos en la base, ¿sí? Los flagelos se encuentran en el esperma y en muchos protozoos, y le permiten la navegación a través de no sé, distintos fluidos. Las cilias, en cambio, se baten y así pueden impulsar movimiento, y en general las cilias se encuentran en células que están, por ejemplo, dentro del intestino, en donde el movimiento ciliar ayuda a, digamos, transportar la comida, o, por ejemplo, también en las células del oviducto tienen cilios que ayudan a mover el óvulo hacia el útero, ¿sí? También las células en el tracto respiratorio, también las células que, digamos, van a ayudar a mover las partículas dentro del tracto respiratorio. Y el movimiento de las cilias y los flagelos está producido por el doblamiento rápido del centro, que es el axonema, que es ¿no? Que está compuesto por microtúbulos y proteínas. Acá se ve una imagen de una microscopía electrónica en donde se ve que hay un arreglo esto es un microtúbulo y medio, ¿sí? Este complejo hay 9, se organizan en forma de anillo, formando 9 posiciones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y en donde fíjense que tienen los brazos de las dineínas unidos, ¿sí? O sea que hay proteínas motoras unidas a microtúbulos.
Y bueno, por último, digamos, la última familia de los filamentos del citoesqueleto que vamos a ver, que se llaman los filamentos intermedios. Estos filamentos intermedios solo los poseen algunos metazoos, vertebrados, nematodos y moluscos, a diferencia de la actina y tubulina que lo poseen todos los eucariotas. Los filamentos intermedios en general están en células que están sujetas a un gran estrés mecánico porque forman, ahora vamos a ver, unas mallas muy fuertes. No están en animales que tienen un exoesqueleto, como por ejemplo artrópodos, equinodermos, etc. Hay más de 70 genes distintos humanos que codifican para los filamentos intermedios y estos genes no están muy conservados. Los de actina y tubulina sí. Bueno, en esta tabla se muestran los tipos principales de filamentos, de las proteínas de filamentos intermedios en células de vertebrados. Tenemos los filamentos nucleares, como por ejemplo las lamininas A, B, C. Tenemos los filamentos de tipo bimentina, que se encuentran en músculo, en células gliales, en muchas células de origen mesenquimático. También hay otros tipos de filamentos epiteliales y los axonales. Bueno, los filamentos intermedios no tienen sitios de unión a nucleótidos, a diferencia de la actina y tubulina, y son simétricos, o sea, no tienen polaridad. Y además son, en vez de ser proteínas globulares, son proteínas elongadas, ¿sí? Entonces, estas proteínas elongadas, estos monómeros, tienen una zona, una región alfa helicoidal, dominio alfa helicoidal, que se va a unir con otro monómero formando un dímero a través de uniones coil-coil, ¿no? O sea, se van a unir enredándose así los dos monómeros para formar un dímero. Luego estos dímeros se unen formando tetrámeros y a través de uniones laterales entre ambos dímeros, ¿sí? Que si bien no son uniones covalentes, son uniones que son hidrofóbicas y fuertes. Y estos tetrámeros a su vez se van a unir también lateralmente formando 8 tetrámeros juntos. Y estos se van a ir empalmando formando un filamento intermedio. O sea que estos filamentos tienen la capacidad de doblarse, pero fíjense que para poder cortarlos se necesitaría mucha energía. Por eso es que dan como una estructura muy fuerte. Bueno, dentro, digamos, la queratina es una de las familias más diversas de los filamentos intermedios. Hay más de 20 tipos distintos en células epiteliales y más de 10 tipos distintos en uñas y pelos, ¿sí? Y se van a sintetizar a partir de dos proteínas, la queratina 1 y la queratina 2, que van a formar un heterodímero. Y la diversidad de queratinas es útil en el diagnóstico de cáncer epiteliales, que se llaman carcinomas, porque permite diferenciar en qué célula epitelial se originó y ayuda en la guía del tratamiento, ya que, digamos, hay distintos tipos en distintos tipos de células epiteliales. Dan una gran fuerza mecánica a la célula y las mutaciones en los genes de queratina causan enfermedades genéticas humanas severas, ¿no? Como esta, la epidermolisis bullosa simplex, que producen ampollas debido al estrés mecánico. Y acá les muestro una inmunofluorescencia contra la proteína queratina que se ve en azul, y esta, digamos, es la membrana plasmática. ¿Vieron qué linda, no? Se ve. Me encantan. Las inmunos de citoesqueleto me encantan. Bueno, otro tipo de filamentos intermedios son los neurofilamentos, que se los encuentra en altas concentraciones en axones de neuronas de vertebrados. Hay 3 tipos. Los 3 tipos de neurofilamentos se coensamblan y forman un heteropolímero. Y estos neurofilamentos se incorporan durante el desarrollo axonal al axón. Y el nivel de expresión de los neurofilamentos parece controlar directamente el diámetro axonal, lo cual va a influenciar después en la velocidad a la cual se va a transmitir el impulso nervioso. Y de hecho, la enfermedad neurodegenerativa, esclerosis lateral amiotrófica o amyotrophic lateral sclerosis, ALS,
está asociada a una acumulación y un ensamblado anormal de esos neurofilamentos en los somas de los motoneuronas y en el axón. Y esto lleva, este ensamblado anormal, parece ser que lleva a una degeneración de los axones, lo cual produce un debilitamiento muscular y una atrofia. La sobreexpresión de los neurofilamentos en ratones va a generar una enfermedad parecida a ALS. Sin embargo, bueno, la correlación causal entre la patología, digamos, de esclerosis lateral y amiotrófica y los neurofilamentos no ha sido bien corroborada, pero, digamos, es una de las hipótesis una de las mayores hipótesis que se maneja con respecto al origen de la enfermedad. Y bueno, la vimentina, que es otro tipo de neurofilamento, son la tercera familia de filamentos intermedios, y desmin, que es un miembro de esta familia, se expresa en el músculo esquelético, cardíaco y liso, donde forma como un andamio alrededor de los sarcómeros que están en los músculos, y los ratones que carecen de desmina muestran un desarrollo muscular inicial normal, pero los adultos tienen varias anormalidades de las células musculares, ¿sí? Y en humanos las mutaciones en esta proteína están asociadas con varias formas de distrofia muscular y miopatías cardíacas, lo que ilustra, digamos, el rol importante que tienen en la estabilización de fibras musculares. Y bueno, después existen otras proteínas que van a conectar los filamentos intermedios, por ejemplo, con la envoltura nuclear. Estas proteínas se llaman plaquins y pertenecen a un grupo de proteínas pertenecientes a la familia de las plaquinas, que van a unir los filamentos intermedios con los filamentos de actina, los microtúbulos, y estas proteínas, las plectins, pueden interactuar con proteínas del interior del núcleo, conectando el citoesqueleto con el núcleo, ¿sí? Y entonces, o sea, conectan el citoesqueleto, digamos, del citoplasma con el núcleo. ¿Sí? Hay una comunicación entre los distintos componentes del citoplasma, entre citoplasma y núcleo, ¿no? Y bueno, van a permitir la coordinación de movimientos de cromosomas dentro del núcleo durante la meiosis, o el posicionamiento del centrómero, o la organización global del citoesqueleto. Y acá también se muestra una microscopía, digamos, esta creo que es de Barrido. Bueno, se ve una microscopía en donde se tiñó, se puso color en rojo a los microtúbulos, en verde la plectina, y en azulcito, en celeste, los filamentos intermedios. Entonces ven cómo estas proteínas, digamos, interactúan entre los dos tipos de filamentos que forman el citoesqueleto para, digamos, generar respuestas más coordinadas. De hecho, las plectinas y otras plaquinas pueden interactuar con complejos proteicos que van a conectar el citoesqueleto con el interior celular. En este caso vamos a ver el ejemplo de unas proteínas que se llaman SUN, ¿sí? Que son proteínas de la membrana nuclear interna, y proteínas K, que están en la membrana nuclear externa, ¿sí? Estas proteínas Cas y las proteínas SUN se unen entre sí dentro del lumen de la membrana nuclear, y bueno, lo que permiten es, digamos, la comunicación entre el citoplasma y el núcleo, ¿sí? ¿Por qué? Porque SUN dentro del núcleo se une a la lámina nuclear, ¿sí? O a los cromosomas. Y Cas, ¿sí? Puede unirse directamente a los filamentos de actina e indirectamente a, por ejemplo, los microtúbulos, ¿sí? Y también con lo cual, digamos, de esta manera, estos complejos de proteínas lo que van a hacer es conectar el citoesqueleto citoplasmático con el citoesqueleto nuclear. ¿Para qué? Para que se puedan coordinar acciones entre núcleo y citoplasma, que en determinados momentos, después lo vamos a ver por ejemplo, lo que ocurre durante la división celular, el ciclo celular, bueno, esta membrana nuclear se tiene que
desensamblar, los centrómeros se tienen que reubicar, los microtúbulos se reorganizan, ¿sí? Entonces, bueno, tiene que haber comunicación entre estos dos espacios subcelulares. Así que bueno, digamos como que para mí el mensaje general sería que el citoesqueleto es dinámico, se polimeriza y se despolimeriza en función de lo que la célula necesite y responde a tanto señales extracelulares como intracelulares. Bueno, eso es todo. Adiós.